Bienvenidos al episodio número 8 de la segunda temporada del podcast Investigación Clínica Global. Un podcast donde analizamos lo nuevo en la industria farmacéutica de investigación clínica, tanto en estrategia, ciencia y operaciones. Soy el doctor José Torres, trabajo haciendo proyectos de investigación clínica y hoy vamos a revisar uno de los pilares más subestimados pero absolutamente determinantes de un ensayo clínico: el Clinical Data Management o manejo de la data clínica o CDM. Analizaremos qué es, por qué importa para un director médico, los riesgos que hay que controlar y cómo operativamente se traduce en decisiones regulatorias y de negocio. Comencemos el día de hoy con el episodio número 8. ¿Qué es el CDM? El Clinical Data Management o manejo de data clínica es en esencia el conjunto de procesos que recogen, limpian y mantienen los datos de un ensayo clínico para que sean precisos, completos y auditables. Es decir, el producto final luego del largo proceso del desarrollo clínico en un protocolo de investigación, en un ensayo clínico. En términos prácticos, el CDM asegura que la evidencia que entregamos a las agencias regulatorias sea confiable y verificable. Sin ese soporte, sin el CDM, las conclusiones del estudio pierden validez. Ahora bien, el CDM no es solamente revisión de data, porque es una actividad que tiene riesgos y tenemos que evaluarlo desde ese punto de vista. Hay un riesgo regulatorio, hay un riesgo operacional, hay un riesgo financiero y hay un riesgo científico que tenemos que manejar los que participamos en esta actividad. Por ejemplo, el riesgo regulatorio cuando la data no es trazable y muestra discrepancias con la farmacovigilancia. Ejemplo, un evento adverso serio que figura en la base de seguridad, pero no aparece en la base de datos clínicos. Esto puede convertirse en un finding mayor, un hallazgo mayor, en una inspección de la agencia regulatoria. El otro riesgo que se maneja en esta actividad es el riesgo operacional, los cuellos de botella que enlentecen el proyecto, un CRF mal diseñado que genera miles de queries y retrasa el cierre de la base de datos. El otro punto, y derivado del tema operacional, es el riesgo financiero, ¿no? Implican costos extras y pérdidas de ventana de mercado, por ejemplo, la necesidad de reabrir una base de datos cerradas por hallazgo de auditoría. Y finalmente, el riesgo científico. Datos que no reflejan la realidad clínica. A ver, un alto porcentaje de data perdida en el tema del endpoint primario que reduce el poder estadístico del ensayo. Este es un tema dificilísimo. Ahora bien, ¿cómo se hace un CDM? Va desde la revisión del protocolo hasta el cierre de la base de datos. A ver, revisión de protocolo, diseño de CRF y el centro de captura de datos, diseño de la base de datos, recolección, validación, manejo de queries, codificación, reconciliación de eventos adversos y finalmente el database log o cierre de base de datos. Vamos etapa por etapa. A ver, la primera, revisión de protocolo. Acá se identifican todos los datos críticos del proyecto, ¿no? Endpoints, ventanas de tiempo, reglas de eventos adversos, y esto se realiza y se replica durante todo el estudio. Ojo con este punto. El segundo es el diseño del CRF y del CRF electrónico. A ver, es crítico determinar la experiencia del site y hay que hacerlo simple, lógico y validable para la reducción de los errores. El tercer punto es el diseño de la base de datos, ¿no? Definir la metadata, estructuras, checks y programas de primera línea de defensa contra errores de la captura en el centro de base electrónico. El cuarto punto es la recolección de esta data. Los sites ingresan datos, recuerden, al EDC, por ejemplo, el Medidata Ref, el Oracle Infor, y la trazabilidad y timestamp son esenciales en esta parte del trabajo del site, dando la data. El quinto punto es la validación, ¿no? Combina los checks automáticos y revisiones manuales para identificar inconsistencias de la data que siempre se produce. El sexto punto es el manejo de queries. Este proceso, generación, envío y cierre, es uno de los principales indicadores operativos y, por paciente, resulta ser un KPI crítico para la validez del trabajo de un centro de investigación.
la codificación y la reconciliación de eventos adversos, que lo voy a explicar después, pero es importante tener en cuenta estas dos partes finales. Pero dando un paso hacia atrás, bueno, hay que revisar los roles y su impacto, ¿no? Los roles clave, el Clinical Data Manager, el Data Entry, el Validator, el QC Specialities, el programador. Cada rol influye en la velocidad y la calidad del entregable. No es solamente el investigador y la coordinadora de estudio, ¿no es cierto? Un Data Manager experimentado puede ahorrar semanas en la limpieza de data y reducir riesgos regulatorios significativos, además de la reducción de costos del proyecto, ¿no? A ver, volvamos a codificación. ¿Por qué es importante y en qué consiste la codificación? A ver, la codificación transforma el verbatim del site, como lo escribe el médico en el documento fuente, en términos estandarizados. Para eventos adversos usamos el MED-DRA, para medicamentos el WHO Drug y códigos ATC. ¿Cuál es el flujo operativo de este código? Convertir eso que se encuentra en el documento fuente en data verificable. Recepción de verbatims de DLDC, ese es el primer paso. Luego hay un preprocesamiento donde se normalizan las abreviaturas y se arregla la ortografía, cosa muy común. Luego hay que asignar técnicamente, seleccionar el lowest level term en MED-DRA y mapear el PT para el análisis. Ojo con este punto. Y volver a la revisión médica cuando hay ambigüedad, ¿no? Aquí entra el medical reviewer, el safety physician o el médico revisor o el médico de seguridad que va a evaluar este tema. Y luego documentación de las reglas locales del código y control de versiones del diccionario MED-DRA. Esto no termina acá. Hay que hacer un quality control de calidad con la codificación de muestras y hay que verificar la métrica de transparencia. A ver, errores comunes y su impacto en esta parte del proceso. Se puede elegir un término demasiado genérico y puede ocultar señales de seguridad, por ejemplo, ¿no? O puede haber inconsistencias entre los eventos adversos serios y el código asignado que afectan la evaluación de la causalidad. O también, y esto ha pasado, ¿no? Usar versiones desincronizadas del diccionario que provoca discrepancias en los reportes regulatorios. Hoy en día, esta parte, la codificación, se apoya en herramientas automáticas y sugerencias por inteligencia artificial, pero la revisión humana sigue siendo obligatoria para mantener la seguridad y la trazabilidad del trabajo que se está haciendo. Hay un punto clave que se realiza en los proyectos de investigación, que es el Data Review Meetings. Las reuniones de revisión de datos son el foro donde la clínica, la seguridad, la estadística y el CDM convergen, ¿no? A ver, ¿qué se revisa en estas reuniones? Los KPIs del enrolamiento, los queries abiertos, son parte importante, entre otras cosas, son parte importante de una revisión. El safety snapshot, los nuevos eventos adversos serios, las discrepancias que están en reconciliación, los data issues críticos, campos con alta data perdida, fechas fuera de ventana, por ejemplo, las desviaciones de protocolo y acciones correctivas con respecto a este tema, y definir los owners, los propietarios y los deadlines, fechas límites para remediar todas estas observaciones. Un director médico debe revisar patrones, ¿no? Por ejemplo, aumento de eventos adversos serios en un sitio específico, un site específico, y preguntarnos si es codificación, mala práctica clínica o señal real. Por eso es un trabajo permanente que se hace cuando el proyecto empieza. ¿Qué hay acerca del quality control? El control de calidad. El QC, el quality control en CDM, es una verificación independiente que asegura el cumplimiento de los SOPs, de los manuales de procedimientos estandarizados, y la lectura para la auditoría. ¿Qué técnicas habituales se utilizan en este aspecto? A ver, se muestrea y hay una reentrada de la revisión de los checks, revisión de auditorías y comparación línea a línea en la reconciliación con los eventos adversos serios. ¿Qué se puede encontrar en esta parte tan importante? Primero, cambios sin justificación en campos críticos. A ver, hay que investigar autoría, revisar las fuentes y reforzar los controles de acceso.
Hay que encontrar también, o se pueden encontrar inconsistencias entre la narrativa de los eventos adversos serios y los códigos asignados. Por eso la importancia del código es fundamental. Y esto escalarlo al médico revisor y ejecutar la capa respectiva. Ahora bien, tiene sus pros y contras, ¿no? El quality control es súper necesario, pero tiene pros como reducir los findings en las inspecciones y protege la credibilidad del centro o del equipo en general de investigación. Y lo contra es que, bueno, siempre se tiende a tener un exceso de control y eso puede retrasar el cierre de la base de datos. Entonces el balance entre el quality control escalonado es crítico en este aspecto. ¿Cuáles son las tendencias y futuros de esta parte importante del proyecto de investigación? Así como se modifican varias partes del proceso de un proyecto de investigación, acá también hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial, por ejemplo, que se usa, limpia y codifica, integra la real world data, los ensayos clínicos descentralizados, ya tiende a una mayor automatización. Esto es lo que se viene adelante y ya se está implementando, ¿no? Entonces, mi recomendación es pilotear la inteligencia artificial en tareas repetitivas con supervisión humana y documentar el performance y limitaciones antes de desplegar esta forma de ayudarnos a gran escala. Es necesaria una supervisión humana. Pues bien, para concluir este episodio, que es un episodio muy operativo para la gente que trabaja en investigación clínica, no es solo tecnología ni el manejo de bases de datos. Como hemos visto, es gestión del riesgo para cuidar la integridad científica y regulatoria de un ensayo clínico y es obligación de todos y parte del momento de producir la data. Si eres el encargado de esta actividad, un plan de data management es importante. Segundo, participa en tus reuniones de revisión de data y exige los KPIs claros para que exista un buen manejo de la data clínica. Sin eso, recuerden, sin una data trazable, exacta, verificable, a tiempo, no vamos a crear confianza en el patrocinador y por supuesto menos en la autoridad regulatoria. Esto es parte importante del proceso de investigación clínica. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio del podcast Investigación Clínica Global. Los invito a compartir este episodio con sus colegas o con las personas que están interesadas en el mundo de la investigación clínica y por supuesto continúenos siguiendo en todas nuestras redes, Spotify, Apple Podcasts, YouTube y TikTok para enterarse sobre las recientes noticias en el mundo de la investigación clínica y los ensayos clínicos. Nos vemos pronto nuevamente.